Estamos hablando de la circuncisión. En todo el mundo y a lo largo de milenios, la gente se ha hecho cortes en la carne en nombre de la fe. Esta práctica, este acto específico e irreversible, ha cruzado culturas, continentes y sistemas de creencias. ¿Por qué a tantas religiones les importa la punta de tu pene? Algunos hombres judíos incluso intentaron revertir sus circuncisiones para poder asimilarse a la sociedad helenística. Cuando se trata del Islam, no encontrarás una orden directa para esto en ninguna parte del Corán. Entonces, ¿cómo es que una práctica que no está explícitamente ordenada en el texto más sagrado del Islam se volvió casi universal entre los musulmanes? Jesús mismo fue circuncidado, y eso está en la Biblia. ¿Por qué el cristianismo no siguió simplemente el mismo camino? O sea, si Dios fue circuncidado, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Entonces, ¿qué es la circuncisión? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que una práctica tan íntima y dolorosa como la circuncisión se convirtió en un ritual central en algunas de las tradiciones espirituales más grandes del mundo? Bueno, eso es lo que vamos a explorar hoy. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Religion Camp. Mi nombre es Mark Gagnon. Bienvenidos a mi tienda. Hoy me acompaña mi querido amigo de Pretty Buttons. ¿Qué tal, Cristos? Está bien, suficiente. Siempre intentas robarte el protagonismo en este programa. Chicos, quiero disculparme porque el domingo pasado no sacamos un episodio. Hemos estado sacando episodios todos los domingos durante los últimos meses, y lo perdimos. El domingo pasado yo estaba de viaje en Raleigh, Carolina del Norte. Pero también estaré haciendo más fechas en la carretera. No me perderé más domingos, lo prometo, pero sí estaré haciendo más fechas en la carretera. Si quieren verme en la carretera, chequen Mark Gagnon Live para boletos. Pero hoy no estamos hablando de mí. Estamos hablando de otro pene, otro tema sobre la circuncisión. Esta es una costumbre ceremonial y social fascinante que ahora se ha vuelto, ya saben, muy popular en Estados Unidos. La mayoría de mis amigos, diría yo, están circuncidados. Yo no. Estoy completamente intacto. Supongo que eso me haría algún tipo de, ya sabes, apóstata entre los judíos o los musulmanes. También, Eid Mubarak a todos mis amigos musulmanes. Me lo perdí el fin de semana pasado. Lo siento. Probablemente eso sería lo más importante que me impediría convertirme. Para ser honesto contigo, es que tendría que hacerme una circuncisión de adulto. No, gracias. Entonces, ¿qué es la circuncisión? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan común en tantas religiones diferentes y en la cultura estadounidense? Y además, ¿por qué ha sido parte de la historia humana durante miles, literalmente miles de años? Quiero decir, en todo el mundo y a lo largo de los milenios, la gente se ha cortado la carne en nombre de la fe, la pertenencia y la pureza ritual. Desde el antiguo Egipto hasta Judea, desde el profeta Muhammad, la paz sea con él, hasta las clínicas quirúrgicas modernas y las ceremonias en las aldeas. Esta práctica, este acto específico e irreversible, ha cruzado culturas, continentes y sistemas de creencias. ¿Por qué a tantas religiones les importa la punta de tu pene? ¿Y qué significa siquiera cortarla? ¿Cómo una práctica tan íntima y dolorosa como la circuncisión se convirtió en un ritual central en algunas de las tradiciones espirituales más grandes del mundo? Bueno, eso es lo que vamos a explorar hoy. Ahora, una vez más, no soy judío, musulmán, ni pertenezco a ninguna otra fe que requiera que hombres o mujeres se circunciden. Así que, dicho esto, disculpen si me equivoco en algo. Siéntanse libres de corregirme en los comentarios. Solo sean amables, ¿de acuerdo? Leo todos y soy muy sensible. Así que, sin más preámbulo, vayamos al antiguo Egipto. Esta es una de las civilizaciones más antiguas conocidas que practicaban la circuncisión en su época, adelantados a su tiempo. Como de costumbre, los egipcios estaban a la vanguardia, literalmente. Para los egipcios, no era solo un procedimiento médico de rutina, era un ritual profundamente significativo entrelazado en el tejido espiritual y social. De hecho, algunas de las representaciones más antiguas provienen de la tumba de Ankh-Mahor. Este fue un alto funcionario de alrededor del año 2400 a.C. Piensa en eso. Viene de una época más alejada de Cristo de lo que nosotros estamos hoy. Y esto mostraba estos grabados detallados de sacerdotes realizando la circuncisión a niños pequeños. Además, el relato escrito más antiguo sobre esta práctica proviene de un egipcio llamado Uja en el siglo XXIII a.C. En su descripción de un ritual de circuncisión masiva, relata con orgullo haber soportado el dolor junto a otros 120 hombres y enfatiza que nadie se resistió durante la ceremonia. Cuando fui circuncidado junto con 120 hombres, ninguno de ellos se resistió.
Ninguno de ellos fue golpeado, ninguno de ellos se rascó y ninguno de ellos fue arañado. Aquí hay una historia loca. Incluso hay algunos relatos sobre Pitágoras. Sí, ese mismo Pitágoras al que circuncidaron sacerdotes egipcios. Sí, el viejo de a al cuadrado más b al cuadrado, a ese tipo los egipcios le cortaron su vieja hipotenusa. Clemente de Alejandría escribió que el matemático se sometió al procedimiento para poder estudiar en el templo de Alejandría. Y ustedes se quejan de la colegiatura o lo que sea, los préstamos estudiantiles. Oye, al menos tú conservaste todo tu miembro. No sabemos la razón exacta por la que se realizaba en el antiguo Egipto, pero algunas teorías sugieren que se hacía como un rito de paso a la adultez o como una forma de marcar el estatus social, ya sabes, tal vez por una afiliación religiosa. Nadie está seguro. Para los egipcios, la circuncisión también pudo haber estado muy ligada a ideas de pureza y limpieza, pero no solo en un sentido físico, sino creyendo que mantener la pureza corporal era esencial para estar en armonía con los dioses y el mundo espiritual. El historiador griego Heródoto escribió siglos después e incluso señaló lo importante que era este acto específico de limpieza en la cultura egipcia. Se trataba de preparar el cuerpo para estar apto para deberes sagrados y una conexión con lo divino. La relación entre la higiene física y espiritual no es inusual en el mundo de la religión. Solo pienso en el bautismo, ¿verdad? Es un lavado físico, pero también está destinado a limpiar a alguien de sus pecados, de su pecado original, para que pueda estar apto para tener una relación o un encuentro real con Dios. El ritual también tenía un profundo significado mitológico. El libro de los muertos egipcio nos cuenta una historia sobre el dios del sol conocido como Ra. Como dice, sangre que procedía del miembro del dios Ra cuando él deseaba cortarse a sí mismo. Un egiptólogo, Visconde de Rouge, interpretó esto como una autocircuncisión. De su sangre surgieron dos dioses menores. Nuevamente, la historia muestra cómo la circuncisión no solo era un acto práctico, sino también sagrado, simbolizando la creación, la renovación y, en última instancia, el poder divino. Curiosamente, la circuncisión en el antiguo Egipto no era algo que todos los hombres experimentaran. Principalmente estaba reservada para los sacerdotes, la nobleza e incluso solo para las clases élite. Era un símbolo de estatus y pureza espiritual, realizado cuidadosamente por practicantes expertos que usaban herramientas especializadas hechas de pedernal o cobre. Esta antigua tradición egipcia de la circuncisión dejó un legado duradero, influyendo en culturas vecinas y convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos conocidos de esta práctica en la historia de la humanidad. Nos muestra cómo un solo ritual puede tener tantas capas de significado, no solo espiritual, sino también social y práctico, todo al mismo tiempo. Hay algunas otras referencias a la circuncisión a lo largo de la historia, pero para los fines de este video vamos a saltar directamente al grande, al original. Quiero decir, estos son los Michael Jordan de la circuncisión, los judíos. Así es, el judaísmo realmente pone la circuncisión en el mapa. Y todo comienza con la historia del padre del monoteísmo, el patriarca de muchas naciones, el hombre conocido como Abraham. Ahora, mira, no vamos a recorrer toda la saga de Abraham en este momento. Ese es un tema para otro video. Pero para llegar a lo importante, aquí está la versión corta. Abraham, originalmente llamado Abram, es considerado el patriarca fundador de los israelitas. Lleva una vida bastante cómoda, aunque no puede tener hijos. Según el libro de Génesis, Dios lo llama a dejar su tierra natal y a cambio de su fidelidad se le promete tierra, descendencia y bendiciones. Listo. Avanzando un poco entre algunos giros dramáticos, un viaje por Egipto, un cambio de nombre, dinámicas familiares tensas, incluyendo casi sacrificar a su hijo, pero olvidaremos eso. Luego llegamos a uno de los momentos más decisivos en la historia de Abraham, el pacto de la circuncisión. Ahora, un pacto en términos bíblicos es más que solo un trato o como un apretón de manos. Es una promesa sagrada y vinculante entre Dios y los humanos. Es infalible e irrompible. Piensa en un contrato espiritual, no en el sentido legal, sino que se basa en una relación profunda. En Génesis 17, Dios hace un pacto así con Abraham, y aquí es donde la circuncisión entra en juego. Así es más o menos como va el pasaje. Este es mi pacto, que guardarás entre tú y yo y tu descendencia después de ti. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán la carne de su prepucio y será una señal del pacto entre tú y yo. ¿Entendido? Bien. Esa frase, una señal del pacto, es importante. La circuncisión no es solo una costumbre o como una regla de higiene.
Es la marca física de una relación espiritual. Es un símbolo de pertenencia, de ser parte de un linaje elegido. Los judíos lo hacían entonces, y los judíos lo hacen ahora, y el mandamiento es específico. Todo varón a los 8 días debe ser circuncidado, no solo la familia, sino también cualquier sirviente varón, cualquiera de la casa de Abraham, sin importar su origen. El pacto es comunitario y generacional, y de ahí viene, Dios le dijo a Abraham que circuncidara a su hijo y que sus hijos circuncidaran a los suyos, y así estamos hoy. Más adelante en la Biblia hebrea, la circuncisión sigue apareciendo, pero su significado evoluciona. En Deuteronomio y Jeremías encontramos esta metáfora de circuncidar el corazón, lo cual sería un asesinato. Así que no lo hagan. Pero en sus propias palabras, esto básicamente significaba eliminar esas barreras espirituales, estar abierto y ser obediente a Dios, no solo físicamente, sino transformándote internamente. De nuevo, tenemos la relación entre la transformación física y la espiritual. Así que, aunque el mandato original es sobre el cuerpo, los profetas empiezan a enfatizar el espíritu detrás de esto. Para cuando llegamos a los libros posteriores, la circuncisión ya está firmemente arraigada como un marcador de identidad cultural y religiosa. Es lo que distingue a los israelitas desde Abraham de todas las demás naciones circundantes. No es solo una tradición, es teología hecha carne. ¿Qué tal, amigos? Vamos a tomar un breve descanso porque tengo excelentes noticias. Religion Camp ya tiene mercancía. Así es. Tenemos camisetas increíbles como esta que ven aquí y esta otra. Tenemos gorras, todo tipo de diseños muy interesantes, no solo para el cristianismo, en el que yo crecí, sino para todas las religiones: hinduismo, sijismo, islam, judaísmo, mormonismo. De hecho, no sé si tenemos una camiseta de mormonismo, pero tal vez podamos trabajar en eso si hay algún santo de los últimos días interesado. De todos modos, pueden ver todo aquí en este enlace. También lo pondremos en la descripción y en los comentarios. Consíguelo ahora mismo y que la paz esté contigo. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque eres un niño grande. Sí, eres un niño grande y simplemente te encanta atiborrarte con todos esos cereales azucarados que comías cuando eras niño. Cuando eras un gordito de 8 años, te sentabas en el sillón y simplemente comías esos cereales azucarados. Y hoy en día, si intentas hacer eso, como yo lo he hecho, te sientes fatal. Dices, oh sí, mi presión arterial está subiendo, hasta me da una resaca por comer estos cereales que comía cuando era niño. Y por eso quiero hablarte de Magic Spoon, esto que tengo aquí recién abierto porque me estaba atascando. Magic Spoon tiene todos los sabores que te encantan de tus cereales nostálgicos favoritos. Sabores como frutal, cacao, glaseado. ¿Te suenan familiares esos sabores? Porque legalmente no puedo decir cuáles son, pero esos son los sabores que tiene Magic Spoon. Y aquí está lo increíble de Magic Spoon. Tiene el mismo sabor. Todo el sabor concentrado en cada bocado de esos cereales de la infancia, pero con 13 gramos de proteína, 0 gramos de azúcar y 4 gramos de carbohidratos netos. Sí, imagínate eso. 13 gramos de proteína. Este es un cereal lleno de proteína, así que en vez de ser un niño gordito, puedes sentarte el domingo por la mañana, ver tus caricaturas y ponerte bien mamado. ¿Sí? Vas a parecerte a Ronnie Coleman o algo así. Si sigues comiendo de estos, vas a estar mamadísimo. Así que en vez de ser un niño gordito, puedes ser un hombre gigante y fuerte, pero seguir con tus mismos hábitos de sentarte a ver tus caricaturas. Y para los que escuchan este programa, si van a magicspoon.com/camp, así es, magicspoon.com/camp, van a recibir $5 de descuento en su próxima compra. $5 completos que puedes ahorrar y usar en terapia para entender tu infancia asquerosa y retorcida de atiborrarte de azúcares procesados y colorante rojo 40 y cosas así. Así es. Pero con Magic Spoon no tienes que preocuparte por nada de eso. Todo está bien. 13 gramos de proteína, nada de azúcar, 4 gramos de carbohidratos. Consíguelo hoy. Magic Spoon en Amazon o en tu tienda de comestibles más cercana, o puedes ir a magicspoon.com/camp para obtener $5 de descuento. Y volvamos al programa, gordito. Así que ahora que hemos explicado cómo la circuncisión entra en la historia del judaísmo como esta señal física e íntima del pacto entre Dios y Abraham, la siguiente pregunta obvia que todos se están haciendo es: ¿cómo se ha llevado a cabo esto a lo largo de los siglos? Aquí entra el Brit Milá, o el bris, como a menudo se le llama en Yiddish. Ese es el nombre de la ceremonia ritual de circuncisión en la tradición judía. La frase literalmente significa pacto de circuncisión. Y no es solo un procedimiento médico. Es un evento completamente religioso. Es donde la teología se encuentra con la tradición, con los recién nacidos llorando, con bagels y salmón ahumado, todo eso. Así es como normalmente sucede.
La Brit Milá se realiza al octavo día después de que nace un bebé. Tal como dice el mandamiento en Génesis, cito, «Para las generaciones futuras, todo varón entre ustedes que tenga 8 días de nacido debe ser circuncidado, incluyendo a los nacidos en tu casa o comprados con dinero de un extranjero, aquellos que no son tus descendientes». Eso está en Génesis. Ve y léelo. Y sí, eso incluye el octavo día, incluso si cae en Shabbat. Este es el día de descanso para los judíos. La única vez que se retrasa es por razones de salud. La persona que realiza el procedimiento se llama mohel y es alguien específicamente capacitado tanto en los aspectos quirúrgicos como religiosos del ritual. Pero esto no es solo un doctor con un bisturí. El mohel entiende el pacto y el significado de lo que está haciendo. De nuevo, puedes pensar en un carnicero halal o kosher, ¿verdad? Esta es una persona que es un carnicero competente, pero que también entiende cómo hacerlo para cumplir con las costumbres religiosas de una fe. Hoy en día, los moheles pueden ser rabinos, médicos o ambos, dependiendo de la comunidad. La ceremonia en sí incluye bendiciones, lecturas y, por supuesto, la circuncisión propiamente dicha. El bebé suele ser sostenido por un miembro designado de la familia conocido como el sandak, a menudo un abuelo o alguien honrado en la comunidad. Piénsalo como la versión judía de un padrino. Solo que su trabajo es mantener al bebé quieto durante un momento dramático. Y normalmente también hay una ceremonia de nombramiento incluida en el Brit Milá. Estas ceremonias son partes importantes de todas las religiones. Piensa en el bautizo en el cristianismo o en el sijismo. Hay un evento muy conocido llamado Naam Karan, donde el Granthi, una persona que lee las escrituras, abre el libro sagrado Sikh, el Guru Granth Sahib, si no lo recuerdas, y él lo abre al azar. Y la primera letra de la primera palabra de la página se convierte en la primera letra del nombre del niño, porque el Guru Granth Sahib es conocido por los Sikhs como el gurú final. Esto es como si el gurú nombrara al niño. Pero volviendo a los judíos, el Brit Milá es cuando al niño se le da su nombre hebreo, rodeado de familiares y amigos. Es un gran acontecimiento. El nombre, el pacto, la primera presentación pública del niño en la comunidad. Después, como en la mayoría de los eventos judíos, hay comida. Porque sin importar la ocasión vas a terminar lleno. Está bien. Ahora, ¿esto siempre ha sido igual a lo largo de la historia judía? No exactamente. En la antigüedad, especialmente durante períodos de dominio extranjero, como bajo los griegos seleucidas, la circuncisión era un punto de intensa presión cultural. Algunos hombres judíos incluso intentaron revertir sus circuncisiones para poder asimilarse a la sociedad helenística. De hecho, es todo un tema. Si nunca lo has visto, hay personas que intentan revertir sus circuncisiones para ser como tu compa, y tienen unas máquinas con peso que literalmente doblan la piel sobre la cabeza del pene. Y están disponibles para la venta en camgoods.com. Eso es una broma, pero quizás sea una gran idea. La revuelta de los macabeos, la que conmemora Hanukkah, fue en parte una respuesta a esto, una recuperación de la identidad judía y, en última instancia, de la libertad religiosa para los judíos, incluyendo el derecho a realizar el bris. En la Europa medieval, la circuncisión era algo central, pero a veces tenía que hacerse en secreto, dependiendo del clima político. Y en tiempos modernos, especialmente en las ramas seculares o reformistas del judaísmo, el bris ha tenido reinterpretaciones. Algunas familias lo han reemplazado o complementado con un Brit Shalom, que es una ceremonia de pacto sin circuncisión que aún da la bienvenida a un niño al pueblo judío, pero omite la parte quirúrgica. Es una tendencia pequeña pero creciente entre algunos judíos modernos que están reconsiderando los requisitos físicos y que no necesariamente quieren someter a su bebé de 8 días de nacido a ese tipo de experiencia tan dramática, pero aún quieren conservar el simbolismo espiritual. Es difícil. Pero para la gran mayoría de las comunidades judías en todo el mundo, incluyendo, me refiero, ortodoxos, conservadores, muchos grupos reformistas, el bris sigue siendo un rito de paso clave. No se ve como una tradición, sino como un vínculo directo con Abraham, con el Sinaí, con el corazón de la relación del pacto con Dios, lo cual, si me preguntas, es bastante genial. Si piensas en cuánto ha cambiado a lo largo de los siglos, ya sabes, todavía tienen estos rituales que sin importar lo que haya pasado, ya sabes, los judíos han enfrentado muchísima persecución y exilio por parte de muchas naciones diferentes. Y a pesar de todo eso, todavía continúan con los mismos rituales que vienen desde Abraham. Así que, un saludo para los Starboys, ¿sabes a lo que me refiero? Y por eso algunos de estos rituales son tan importantes, por eso tantos judíos se aferran a estas ideas con tanta fuerza.
pero no son los únicos. Cuando se trata del Islam, la circuncisión no se presenta con el mismo dramatismo narrativo que rodea al pacto abrahámico en el judaísmo. De hecho, no encontrarás una orden directa para ello en ninguna parte del Corán. Abraham o Ibrahim es mencionado y considerado un profeta en el Islam, pero no hay ninguna mención del pacto abrahámico de la circuncisión en el Corán. Sin embargo, a pesar de eso, la circuncisión, conocida en árabe como khitán, se practica ampliamente en el mundo musulmán y tiene un profundo significado religioso y cultural. Entonces, ¿cómo fue que una práctica que no está explícitamente ordenada en el texto más sagrado del Islam se volvió casi universal entre los musulmanes? La respuesta se encuentra en la Sunna, el ejemplo de cómo vivió el profeta. La Sunna la conocemos principalmente a través de la literatura del Hadís, que consiste en dichos, acciones y aprobaciones registradas que se atribuyen al profeta Muhammad. Mientras que el Corán se considera la máxima autoridad, el Hadís sirve como una guía importante, ofreciendo interpretaciones prácticas sobre cómo vivir fielmente como musulmán. En varios hadices, la circuncisión se menciona explícitamente. Una narración encontrada en Sahih Muslim, una colección de hadices muy respetada, cita al profeta diciendo que 5 actos son parte de la fitra, o la disposición natural de un ser humano, y la circuncisión está entre ellos. Esto lo presenta no como una costumbre aislada, sino como una de las prácticas fundamentales que ayudan a alinear a una persona con su naturaleza divinamente destinada. Ahora, la ley islámica es complicada y hay muchas escuelas diferentes de derecho en la religión. Hay 3 categorías principales. En la ley islámica, algo puede ser legalmente obligatorio, conocido como wajib, recomendado pero no obligatorio, que es mustahab, o algo es permisible y permitido, simplemente no prohibido, y eso es jaiz. De nuevo, me disculpo por la pronunciación. No crecí hablando árabe, pero sí disfruto un shawarma de mi puesto de comida local de vez en cuando. Algunos eruditos dicen que simplemente es recomendable o permisible, mientras que otros dicen que es necesario estar circuncidado para participar en la oración o realizar la peregrinación, uno de los 5 pilares de la religión, que es, ya sabes, ir a la Meca. Independientemente de estas diferencias legales, generalmente sigue siendo una práctica común en el Islam y ciertamente no está prohibida en absoluto. Históricamente, la circuncisión en el Islam no ha estado fijada a una sola edad. A diferencia del judaísmo, donde se realiza en el 8º día de vida, pase lo que pase, a menos que estén enfermos, el Islam practica una interpretación más flexible del requisito de edad. En algunas culturas, la circuncisión se realiza en la infancia o en la primera infancia. En otras, se convierte en un rito de paso a la adolescencia, a veces acompañado de ceremonias y celebraciones elaboradas e incluso procesiones públicas. En la época otomana, los festivales reales de circuncisión podían durar varios días, con música, desfiles, banquetes, y todo esto tenía como objetivo marcar la entrada de un joven príncipe a la madurez religiosa y social. Aquí hay una imagen de los príncipes Mustafa y Mehmed acompañados por una multitud en procesión mientras son llevados en un carruaje al palacio de Topkapi para ser circuncidados. Quiero decir una vida loca, ¿no? Que haya todo un desfile como el de Macy's con carrozas y brillos solo para que te hagan la circuncisión. Pero bueno, hay que reconocerles eso, ¿no? La persona que realiza el procedimiento puede variar en el Islam. En contextos tradicionales, un practicante local, a menudo alguien entrenado de manera informal a través del conocimiento comunitario, podría llevarlo a cabo. En la mayoría de los entornos urbanos, especialmente en Medio Oriente, el norte de África y el sur de Asia, es más común que se realice en un entorno clínico por un profesional médico. A pesar del cambio hacia ambientes estériles y el uso de anestesia, el marco espiritual de la práctica a menudo permanece intacto. Los padres todavía lo ven como el cumplimiento de una obligación religiosa y como la iniciación de sus hijos en la comunidad. También vale la pena señalar cómo la práctica transmite una sensación de continuidad con las tradiciones abrahámicas anteriores. Muchos musulmanes se ven a sí mismos como herederos del camino monoteísta establecido por Abraham o Ibrahim, como se le conoce en la fe, a quien el Corán describe como un modelo de monoteísmo puro. Aunque el Corán no detalla la historia de la circuncisión de Abraham como lo hace la Biblia hebrea, la tradición islámica afirma que él fue circuncidado y la considera una de las formas en que se sometió completamente a la voluntad de Dios. En ese sentido, cada acto de circuncisión realizado en una familia musulmana puede verse como un eco de la obediencia de Abraham, incluso sin una narración directa en las Escrituras.
¿Qué tal, gente? Un anuncio rápido. Si eres fan de Camp Gagnon o de Religion Camp, tengo buenas noticias porque vamos a lanzar el campamento de historia. Así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Probablemente conoces a Benjamin Franklin, no sé, a Thomas Jefferson, a Nikola Tesla, figuras interesantes de la historia, y probablemente aprendiste sobre ellos en la escuela y fue bastante aburrido, pero aquí no. No. Como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración, así que voy a profundizar en todas las relaciones sociales interesantes, extrañas, ocultas y secretas que todos estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado compartido tienen. Así que si te interesa, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción, así como en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también se estarán publicando ahí. Solo danos una calificación alta porque realmente ayuda al programa. Muy bien, no se adelanten, amigos, porque estoy de gira. Viene el anuncio más rápido del mundo. Voy a estar en Portland, Oregón, Fort Worth, Texas, Austin, Texas, Stanford, Filadelfia, Levittown, Chandler, Arizona, San Diego. También voy a agregar Toronto, Montreal, así como Washington, D.C. y muchas otras fechas. Todo eso lo puedes encontrar en tmarcagnon.com. Las fechas están en la descripción, probablemente también en los comentarios de este episodio. Vayan a verme en la gira, vengan a convivir. Voy a estar conviviendo con todos después del show. Vengan a saludarme, díganme idiota, lo que quieran hacer, ahí estaré. Además, voy a estar presentando mi show de stand-up de 1 hora. Estoy muy orgulloso de esta rutina, me emociona mucho compartirlo con ustedes, y significaría muchísimo para mí que todos pudieran venir. ¿Y qué te pones para un show de la gira? Esa es una gran pregunta. Puedes ir a campgoods.co. Así es. Tenemos mercancía de camp. Tenemos gorras, sudaderas, camisetas. Muchas cosas están agotadas. Las cosas se han estado vendiendo como pan caliente, pero vamos a reabastecer todo en todas las tallas. Así que puedes ir ahí ahora mismo, conseguir toda la mercancía, conseguir la ropa más cool en el mundo de los podcasts. Vamos a estar actualizando ese sitio regularmente. Y si vienes a un show, me encantaría verte usando alguna de la ropa que tenemos en línea. Nos vemos ahí. Regresemos al show. Así que, aunque el Islam no describe la historia de la circuncisión con los mismos detalles que el judaísmo, ha integrado profundamente esta práctica en la vida religiosa. Se presenta no solo como un ritual, sino como un gesto de limpieza espiritual y pertenencia comunitaria, continuidad con los profetas antiguos y conexión con tu gente. Ya sea que se haga discretamente en una clínica o se celebre con tambores, bailes y, bueno, un desfile en una carpa o lo que sea que era esa imagen, ya sabes, esta práctica del Khitan sigue siendo una de las formas más duraderas en que el Islam moldea el cuerpo al servicio de lo sagrado. Entonces, si el judaísmo consagra la circuncisión como el pacto divino entre el hombre y Hashem en lo alto, y el Islam la mantiene como una expresión de la fitrá y la tradición profética, ¿en dónde exactamente queda el cristianismo? Quiero decir, ¿los cristianos practican la circuncisión? ¿Es obligatoria? ¿Me voy a ir al infierno? ¿O algo cambia en el camino? La respuesta corta es esta. La mayoría de los cristianos no considera la circuncisión como obligatoria, y de hecho, muchos la consideran espiritualmente irrelevante o simplemente innecesaria. Pero la respuesta larga, la que está entretejida a través de siglos de debate teológico y controversias en la iglesia primitiva, es mucho, mucho más interesante. Para empezar, retrocedamos, volvamos a los primeros seguidores de Jesús. Estos no son griegos ni romanos. Eran hombres y mujeres judíos que observaban la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. El mismo Jesús fue circuncidado, y eso está en la Biblia. Como está registrado en el Evangelio de Lucas, al 8º día, cuando llegó el momento de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Este momento lo coloca firmemente dentro de la tradición judía. Entonces, ¿por qué el cristianismo no siguió simplemente el mismo camino? Quiero decir, si Dios fue circuncidado, ¿por qué nosotros no? La respuesta se reduce a un cambio radical que ocurrió después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando sus enseñanzas se difundieron más allá de las comunidades judías hacia el mundo grecorromano más amplio. A medida que los gentiles, también conocidos como no judíos o simplemente naciones fuera de Israel, comenzaron a aceptar el mensaje de Jesús, surgió un gran debate. ¿Deberían estos nuevos conversos estar obligados a seguir la ley judía? Específicamente, ya sabes, ¿tienen que ser circuncidados? ¿Pueden comer mariscos? ¿Cuáles eran las reglas respecto a esto? Y esto no es un tema marginal. Este es uno de los primeros grandes debates teológicos de la iglesia primitiva. Seguimos a un Dios judío, ¿verdad? Este es un Dios judío hecho hombre. Vivió una vida judía. ¿Debemos seguir rigiéndonos por la ley judía?
En el libro de los Hechos, capítulo 15, se nos dice que algunos creyentes insistían en que, cito, a menos que sean circuncidados conforme a la costumbre enseñada por Moisés, no pueden ser salvos. Eso llevó al famoso Concilio de Jerusalén. Esencialmente, esta es una de las primeras conferencias de la Iglesia donde apóstoles como Pedro y Pablo se reunieron para decidir si la circuncisión era necesaria para la salvación. Pablo, especialmente, tomó una postura firme en contra de hacerla un requisito. En su carta a los Gálatas escribe con notable fuerza, cito, «Presten atención a mis palabras. Yo, Pablo, yo mismo, este tipo, sí. Les digo que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada». ¡Qué fuerte! Gracias, Pablo. Él argumenta que la salvación viene por la fe en Jesús, no por seguir una antigua ley judía. En otra carta, va aún más lejos. La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Lo que importa es cumplir el mandamiento de Dios. Digo, suena como si hubiera sido escrito ayer, ¿verdad? Circuncidado o incircuncidado no significa nada, amigo. ¿Te gusta Jesús o no? Eso es lo que él dijo. Primera de Corintios 7:19, nueva versión de Marcos. El argumento de Pablo no era solo teológico, también era práctico y, de cierta manera, simbólico. Para los hombres gentiles en el Imperio Romano, la circuncisión a menudo se asociaba con la identidad judía y llevaba mucho estigma social. En algunas ciudades, incluso era ilegal realizar la circuncisión. Así que para Pablo, insistir en la circuncisión crearía una barrera innecesaria para la fe. Y peor aún, sugeriría que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, ¿verdad? Como si llegaras al cielo y Él dijera, «Está bien, bájate los pantalones. Déjame ver esos calzones». No, Cristo es suficiente. Eso es lo que, ya sabes, declara la salvación para la humanidad, según la fe cristiana. Esto marcó un punto de inflexión definitivo. Mientras que los cristianos judíos a menudo continuaron la práctica por costumbre, a los conversos gentiles no se les requería adoptarla, y el cristianismo comenzó a distanciarse de los aspectos ceremoniales de la ley mosaica, enfocándose en cambio en lo que consideraba su cumplimiento espiritual en Cristo. La circuncisión, que antes era la marca física del pacto, fue reemplazada por esta idea de la circuncisión del corazón. Esto es, de nuevo, lo que mencioné, la metáfora de la transformación interna y la renovación espiritual. Como lo dice Pablo en Romanos, una persona es judía si lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón y por el espíritu, no por el código escrito. ¿Y qué hay de Jesús mismo? ¿Alguna vez opinó sobre este tema extraño y apestoso? Curiosamente, él no lo hace un punto central de sus enseñanzas. No hay ninguna parábola sobre las puntas del pene. En los evangelios Jesús participa en debates sobre las leyes del sábado, la limpieza ritual y el espíritu de la ley versus la letra, etc. En otras palabras, ¿los judíos deberían seguir la ley estrictamente o deberían tratar de encarnar el espíritu que fundamenta la ley? Importa si haces cada pequeña cosa, pero tu corazón no está en ello, o al revés, si das lo mejor de ti, pero no cumples cada pequeño detalle, ¿realmente te condena eso? Pero él nunca da realmente una enseñanza directa sobre la circuncisión. Quizás ese silencio es todo lo que necesitas. Su misión no era abolir la ley, sino cumplirla. Y al cumplirla, se reinterpreta. Y con el tiempo, esta postura se volvió la dominante en el cristianismo. La circuncisión perdió importancia teológica y eventualmente dejó de practicarse por completo. Y para el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia consolidó su postura. La circuncisión ya no era un requisito, y todos los bebés varones lo celebraron. De hecho, algunos de los primeros padres de la Iglesia, como Justino Mártir y Orígenes, lo veían como algo que fue espiritualmente reemplazado por el bautismo, un nuevo rito, se podría decir, esta nueva iniciación que casi sustituye a la circuncisión. Y hoy en día, la circuncisión entre los cristianos es más probable que esté influenciada por la cultura, la medicina o simplemente la tradición. Como decir, oye, a mi papá también se la hicieron. Más que realmente por la teología, algunos países de mayoría cristiana, como Estados Unidos, tienen altas tasas de circuncisión por razones seculares, especialmente en Europa y América Latina. Tienen tasas mucho más bajas, pero en casi todos los casos no se ve como un mandato religioso. Así que, en un mundo donde el judaísmo todavía ve la circuncisión como una señal del pacto de Dios y el Islam la considera una continuación de la tradición profética y el cristianismo toma un camino completamente diferente, movió el símbolo hacia adentro, de la carne al espíritu, y redefinió la pertenencia, no por lo que se hacía al cuerpo, sino por la condición del corazón. Pero aún no hemos terminado porque ahora tenemos que entrar en las teorías alternativas.
Si el judaísmo y el islam consideran la circuncisión como un pacto divino y el cristianismo en su mayoría la dejó atrás, ¿qué tal si la historia es en realidad más profunda y antigua y quizá incluso más primitiva? Y si la circuncisión no fuera solo una cuestión de escrituras y tradiciones, sino algo nacido de las crudas realidades de la supervivencia humana o de una profunda necesidad de marcar el cuerpo con significado? Quiero decir, mucho antes de la medicina moderna, algunos teóricos sugirieron que la circuncisión pudo haber comenzado como una solución práctica a un problema simple: higiene. Ahora, esta teoría va a ser la explicación no espiritual, definitiva, pragmática y antropológica. Así que, si quieres, por un segundo mientras estás ahí sentado trabajando, imagina vivir en las arenas calientes y secas del antiguo Egipto o en el Levante. No hay regaderas, no hay jabones, las cremas antibacterianas no existen. Y en un entorno así, el prepucio podría atrapar sudor, arena y algo de suciedad que recogiste en el camino, lo que podría causar irritación o incluso una infección. Y quitarlo pudo haber sido visto como una forma de mantenerse más limpio, más saludable y más puro ritualmente. De hecho, los sacerdotes egipcios eran meticulosos con la limpieza personal, se afeitaban todo el vello corporal y realizaban baños rituales todos los días. La circuncisión pudo haber surgido dentro de esta obsesión cultural más amplia con esta especie de dualidad entre pureza física y espiritual. Pero la higiene no es la única perspectiva desde la que los estudiosos ven esta práctica. Para muchas sociedades tradicionales, la circuncisión no era un procedimiento médico que se realizaba una sola vez. Es un rito de paso, una frontera entre la niñez y la adultez. En comunidades tribales, desde el África subsahariana hasta los aborígenes australianos, la circuncisión suele ir acompañada de ceremonias, periodos de aislamiento e instrucción intensa. Es doloroso, claro, pero el dolor tiene un propósito. Y durante el proceso se convierte en una insignia de honor, una forma de demostrar que uno está listo para unirse al mundo de los hombres. La sangre derramada no es solo física, es un mensaje simbólico, una especie de sacrificio, un pacto personal no muy diferente al pacto de Abraham con Dios, solo que grabado en la memoria cultural en lugar de las escrituras. Podrías pensar que iniciaciones como estas son raras o extrañas, pero las vemos en todas partes. Piensa en los Bloods y los Crips siendo iniciados a golpes en una pandilla o en una fraternidad que tiene novatadas ritualizadas. Algunos antropólogos incluso argumentan que la circuncisión funciona como una forma de control social. Cuando un grupo requiere que sus miembros pasen por una prueba física compartida, especialmente una tan íntima e irreversible como el corte genital, se crea un profundo sentido de pertenencia. No solo piensas que eres parte de una tribu, lo sientes literalmente en tu carne, como algunas fraternidades que incluso se marcan con un hierro en el brazo. Piensa en eso. Estás marcado para siempre. Tu carne ha sido cambiada, y eso te va a unir a tu grupo inmediato mucho más que cualquier otra cosa. Y luego hay algunas teorías más especulativas. Algunos han sugerido que la circuncisión evolucionó como una forma de potencialmente frenar la sexualidad masculina, que definitivamente es algo con lo que la mayoría de las religiones se han preocupado a lo largo del tiempo. Otros proponen que comenzó como una especie de sustituto de sangre en rituales de sacrificio, lo cual también se ve en toda la historia de la religión, donde el corte genital reemplazaba ofrendas potencialmente más extremas como el sacrificio humano. ¿Quieres ofrecerle un cordero a tu Dios? Oye, ¿qué tal si te doy mi prepucio? Digamos que es un trato. Incluso existe la idea de que la circuncisión originalmente imitaba la apariencia de un pene erecto. Esto es una locura. Básicamente, al exponer la cabeza, se señala preparación para la adultez, virilidad, dominio. ¿Están probadas estas teorías? No, en realidad no. O sea, es mejor verlas como posibilidades, explicaciones interesantes, intentos de entender por qué tantas sociedades diferentes, repartidas en continentes y épocas distintas, llegaron de manera independiente al mismo acto extraño y específico. ¿Por qué cortar algo tan sensible, tan personal, a menos que, ya sabes, signifique algo más? Un pequeño detalle que olvidé agregar a la investigación hasta el final es una pequeña anécdota sobre un tipo llamado John Harvey Kellogg. Sí, el mismo Kellogg que está relacionado con nuestros cereales. Parte de la familia es conocida por este tipo, John Harvey, y él fue un doctor en el siglo XIX que básicamente lideró una cruzada contra la autopolución, o sea, ya sabes, darse placer, o sea, masturbarse, o sea, hacerse una chaqueta, o sea, hacerse una manuela. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, sacar el jugo. De todos modos, básicamente emprendió esta larga cruzada contra la masturbación y escribió en su libro Plain Facts for Old and Young. Él creía que quitar el prepucio o causar dolor prolongado reduciría el deseo sexual en los niños. Él dijo, cito,
Un remedio que casi siempre es exitoso en niños pequeños es la circuncisión. La operación debe realizarse sin administrar anestesia, ya que el dolor breve tendrá un efecto saludable en la mente. Su justificación médica era que exponer el pene disminuiría la sensibilidad, lo que detendría la masturbación y por lo tanto llevaría a la pureza en todo el país. Y aunque Kellogg sí propuso métodos dolorosos e invasivos, incluyendo atar en jaulas y aplicar ácido en los genitales femeninos, entre otras cosas, como tratamiento para la masturbación, él no abogaba por la circuncisión para todos los hombres, solo para aquellos que consideraba como eyaculadores crónicos. Sus puntos de vista extremos no eran consejos médicos comunes en esa época. Entre los principales defensores de la circuncisión en Estados Unidos estaban figuras como Jonathan Hutchinson, cuyas motivaciones estaban más relacionadas con la higiene, cosas más razonables. Y mucha gente cree que este tipo inventó los cornflakes para frenar la libido. Eso no es cierto. Kellogg buscaba promover alimentos insípidos en general. Su hermano, William Kellogg, convirtió esto en el cereal comercial que comemos hoy en día, y no hay evidencia de que Kellogg haya creado específicamente los cornflakes pensando en la masturbación. Eso es simplemente una coincidencia familiar interesante y exitosa, ya sabes. Así que ahí lo tienes. Eso es la circuncisión en las 3 religiones abrahámicas. Es interesante. Y si los beneficios de la circuncisión son prácticos, ¿verdad? ¿Y si hay una razón higiénica, pero las religiones lo adoptaron muy temprano y fueron lo suficientemente inteligentes como para convertirlo en algún tipo de pacto sagrado para que la gente siguiera haciéndolo y así promover la supervivencia de su tribu? ¿Quién sabe? ¿Cuánto de la creencia religiosa nos hace preocuparnos por cosas que son importantes, pero le añade algún tipo de barniz religioso encima para, ya sabes, evitar que la gente se desvíe? ¿Quién sabe? Si algo es sagrado y es saludable para ti, ¿qué tan diferentes son esas dos cosas en primer lugar? Me encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen un comentario. ¿Son del equipo de las joyas intactas? ¿Son parte de, ya saben, los guerreros pelones? Cristos, ¿estás cortado? Yo no lo estoy. ¿No lo estás? No. Soy griego. Amigo, ¿hemos hablado de esto? Tal vez. No puede ser. Ahora mismo hay 2 prepucios en la carpa. Eso me tiene bien prendido. Pero díganme qué piensan. Dejen un comentario. Me encantaría saberlo. Y si tienen ideas para futuros videos, por favor déjenlas también. Y por supuesto, como dije, simplemente soy un hombre católico. No crecí siendo musulmán, no crecí siendo judío. Así que si me faltó algo, si me equivoqué en algo, por favor corríjanme en los comentarios, pero sean amables, ¿de acuerdo? Los leo todos y soy muy sensible. Solo soy un chico. De todos modos, este ha sido otro episodio de Religion Camp. Los aprecio y los quiero a todos. Y los veré el próximo domingo con otro episodio. La paz sea con ustedes. Si llegaste al final de este episodio, claramente eres alguien que entiende que detrás de cada evento histórico hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Eres el tipo de persona que sabe que la historia real es más fascinante que cualquier ficción y realmente apreciamos eso de ti, seré honesto. Por eso mismo, te invito personalmente a que te suscribas a Hoy en la Historia, nuestro boletín gratuito que va más allá de la superficie de los eventos históricos. Nos sumergimos en las historias que los libros de texto nunca te contaron, los secretos que desafían el rumbo de las naciones y los relatos olvidados que merecen ser recordados. Sigamos juntos este viaje de descubrimiento. Lleva la conversación de tus audífonos a tu bandeja de entrada. Regístrate ahora a través del código QR o del enlace en la descripción para suscribirte a Hoy en la Historia, porque cada día guarda un secreto esperando ser revelado. Gracias por ser parte de nuestro viaje histórico. Nos vemos la próxima vez.